en los medios siempre arrumbaron en los sitios más inhóspitos de sus diarios, de sus noticiarios, de sus programas, el drama inmigrante, querido Horacio. Ni se diga de los políticos, para ellos nunca fue tema que les redituara, porque lo único que quieren la mayoría de estos hipócritas son votos. Hoy tenemos tanto a medios como políticos, específicamente los panistas, aprovechándose de la última tragedia migrante porque ocurrió en México. Pero si te soy perfectamente honesto, Horacio, y querido público consentidor, Manuel, yo no vi a esos panistas indignados o a esos medios indignados con la tragedia en San Antonio, Texas, que ocurrió desde este lado de la frontera. Sí mandaron a sus reporteros y lo que tú quieras, pero no fue un tema que llevaran durante tanto tiempo. Este tema lo han perpetuado desde la semana pasada. Toda la semana ha sido parte del golpeteo claro en contra del gobierno de López Obrador, en contra de la figura de López Obrador en esta, como siempre digo, interminable novela, todos contra López Obrador. Pero creo, Horacio, Manuel y querido público consentidor, que lo propositivo de esto es que por fin se esté volteando a ver el drama inmigrante. ¿Tú qué opinas de esto, Horacio? Mira, ha ayudado, dijéramos, esto a esa tragedia tan grande, ha puesto a los migrantes en la mira de cuestiones de derechos humanos, de los cuales, de cuyos cuales derechos se ocupaba más que nadie, pues asociaciones civiles o el padre Solalinde, etcétera, etcétera. Y deja abierta una interrogante realmente, bueno, varias interrogantes, entre ellas, pues, ¿por qué no? Ya se lo cuestionaron a López Obrador en la mañanera, ¿por qué se siguió contratando empresas privadas cuando no había, ya cuando él había dicho que se iban a ir poco a poco desapareciendo, ¿no? La contratación de empresas privadas de seguridad. Y lo explicó bien, o sea, obviamente, es que o sea, esta cuestión de la seguridad, esta cuestión de también de todo lo que se puede llegar a denunciar dentro de la corrupción que hay con los migrantes, del trato de personas. O sea, acuérdense que lo que más, o sea, de las empresas más lucrativas son, número uno, el narcotráfico, ¿no? Luego la trata de personas y y el narcotráfico, la trata de personas y ya no creo que otra que es también terrible, pero bueno. La trata de personas está entre las cuestiones más escabrosas y que más dinero llevan a nivel humano, ¿no? O sea, lo cual aprovecharse de la necesidad migratoria, de necesidad de cambiar de entorno para mejorar su calidad de vida a, a, este, a los migrantes, ¿no? A los pobres hermanos que vienen de Centroamérica o de Sudamérica o de cualquier otro lugar, pues aprovecharse de eso es mezquino y es de lo más ruin, pero pasa y va a seguir pasando. ¿No? O sea, eso no lo vamos a evitar. Aparte la corrupción que había en las instituciones, en todas las policías, en todas las instituciones, y claro, obviamente, yo no voy a culpar ni al ejército ni al Instituto Nacional de Migración directamente, pero sí a algunos de sus miembros. El problema es que todas esas minorías que existen corruptas en esas agrupaciones, porque hay corrupción y lo ha reconocido López Obrador, o sea, sí, en mi gobierno no hay corrupción, pero sí hay algunos casos de mandos medios o mandos bajos que siguen con la misma cantaleta de que ellos quieren a fuerza pues dinero más fácil y quieren aprovecharse porque ya se han acostumbrado, así son saprófitos del sistema desde hace años. Entonces, el limpiar toda esa cloaca, lo que queda de la cloaca, lo que queda del guachicol, porque mucha gente dice, no, sigue habiendo guachicol. Sí, señores, pero ya se acabó mayoritariamente. O sea, López Obrador empezó. O sea, lo malo era que los anteriores no empezaban con nada de esto, no empezaban y ahorita están empezando en el huachicol desde hace 4 años y medio. Esto ya está empezando a dar a todas luces una cuestión de reflexión a todo el gobierno, a la cuestión de la Secretaría de Gobernación, no me gustó, obviamente, honestamente lo digo, pues que se empezaron a echar la bolita, las corcholatas, eso les fue muy criticado. Yo creo que Morena tiene que cuidar mucho, y ellos se tienen que cuidar mucho de veras, no nada más aparentar bien, sino de ser un partido muy unido y muy congruente con lo que quieren, ¿no? Finalmente, cada quien busca su bastión personal, en cierto sentido. Sí, yo entiendo la legitimidad del querer ser presidente de cada uno de los corcholatas, la entiendo, la justifico y de todos, pues de todos, todos tienen algo valioso que aportar, ¿no? Entonces, incluido Fernández Noroña, lo digo porque también es una persona con mucha trayectoria, pero aquí la cuestión es que si vas a tomar a los migrantes a los que tú como partido en el poder, hablo del PAN,
por ejemplo, ¿no? A los que como los que tú nunca volteaste a ver nada, por los que tú callaste, por los que tú te daban igual, porque pues finalmente no era nadie que te pudiera afectar o que te pudiera dar votos, o pudiera reivindicar tu poder o lo que sea. Y simplemente pues dejaste que los usaran, dejaste que hubiera tráfico de personas, permitiste todo eso y no castigaste y no reflexionaste, pues sí está muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los migrantes en el sexenio de López Obrador? López Obrador se ve en una encrucijada dificilísima de salir por Donald Trump, por las exigencias de Donald Trump de lo de la migración, a cambio de lo de los aranceles, que ya supimos cómo nos fue. Y obviamente ahí pues fue una negociación así, de veras, con la espada de Damocles por la espalda y también con la pistola en la sien. O sea, nos pusieron la pistola en la sien. Y López Obrador hizo lo que tenía que hacer como muy buen político, como muy buen jugador en eso, porque si se hace enojar a este sátrapa eruptado del Averno llamado Donald Trump, entonces te iba a salir cola, en realidad, y nosotros no queríamos que nos saliera cola, y más después, ya viéndolo más retrospectivamente, los años de la pandemia vinieron, etcétera, etcétera. Híjole, López Obrador ha hecho unas jugadas diplomáticas magistrales y las sigue haciendo, sin exponerse además, sin exponer la soberanía de México, y pues poniéndose al tú por tú, como nunca se puso ningún funcionario a partir del diálogo y a partir de decirles en su cara las verdades que López Obrador tiene todo el derecho a decir porque son verdades. O sea, cuando tú lo oyes hablar, dices, es que no está diciendo nada que no sea cierto y que yo no haya sabido desde hace 30 años sobre la cuestión de las drogas, sobre la cuestión del trato a México, de las armas. ¡Ah! Esa es la otra, el tráfico de armas, ese es el otro rubro donde más dinero produce la cuestión económica en todo el mundo. Una es trata de personas, entonces otro es narcotráfico y esto es cuestión de armamento, ¿no? Bueno, entonces, a partir de eso, la cuestión con los migrantes se ha visibilizado mucho más, se ha destapado una cloaca, que lo único que yo sí quisiera que hicieran, con o sin lo del padre Solalinde, que yo creo que habló de más un poco en esa entrevista callejera. Yo creo que el padre Solalinde es un alma muy blanca y muy noble, muy pura, y yo lo respeto y lo adoro al padre Solalinde, pero yo creo que ahí hubo que esperar un poquito más para ver cómo se va a hacer este nuevo organismo, si es que se va a hacer, como él quiere. O sea, él tiene todo el derecho y tiene la obligación moral, porque lo ha hecho durante años, de ver por los migrantes. O sea, no hay nadie más, para mí es el núcleo ultra del cuidado de los derechos humanos de los migrantes. Y bueno, pues finalmente ahí está el legado del padre Solalinde, pero pues hay que ver primero que nada, o sea, lo más urgente para mí, en verdad, me jalo los pelos de que ya pase, por favor, desesperadamente, es que se eduque y se condicione a una mejor conducta a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Ahí no tienen ya que ver quién es la cabeza, si es la cabeza este hombre, no me acuerdo cómo se llama, de migración, se me fue su nombre, pero si es la cabeza él o no, o si tiene que ver gobernación, o si tiene que ver Marcelo Ebrard, o si tiene que ver quien sea, a mí no me importa las cabezas, a mí lo que me importa es que esta gente actúe con miseración, con respeto a los derechos humanos, con hermandad hacia los hermanos migrantes, que no sean verdaderamente unos sátrapas y o sea, ya, antier se vio en el sur de México que hubo violencia en contra de inmigrantes por parte de estos agentes del Instituto Nacional de Migración. Qué bueno que los cesaron, ¿eh? Creo que los cesaron, los castigaron. Así tiene que ser, pero no, o sea, el castigo no puede levantarse como una medida generalizada si no hay, antes que nada, un adiestramiento, educación, 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 educación y sensibilización a estas gentes del Instituto Nacional de Migración, porque podremos tener reglas, podemos tener al Papa Francisco enfrente del Instituto Nacional de Migración, pero si no van a pasar cosas adentro del personal para que haya respeto a los derechos humanos, a partir de la convicción que te da la educación avanzada en derechos humanos, avanzada en la cuestión de la fraternidad y de todo esto que no se use como parapeto nada más, no como muchos lo usan, entonces no va a pasar nada. Y es ahí donde sí viene mi preocupación, porque la migración va a seguir existiendo, es natural, tú lo dices todos los días, querido Toño, todos los días te oigo decir, es que todos somos migrantes, todos, o sea, la migración, todos viviríamos en África si no hubiera migrantes. Y tienes toda la razón, sí, pero hay que ver cómo vas a tratar a los migrantes en territorio mexicano y cuál va a ser tu paradigma de conducta a partir de gobierno, de instituciones y sobre todo del personal del Instituto Nacional de Migración.
Y tienes razón en que tiene que venir desde nuestra propia educación, desde nuestra propia formación, desde lo que nosotros pensamos. Creo que el público consentidor de Sin Censura, querido Horacio, querido Manuel, ha hecho un cambio inherente en todas las cosas. Es el que se ha unido a estas transmisiones, el que conforma ahora pues nuestros chats, que siempre está ahí pendiente. Cuando en algún momento hubo una idea muy antimigrante de la vida, es un público que ha evolucionado, que ha cambiado muchas veces su pensamiento después de haberse estado enfrentando a esquemas terribles de comunicación, como ocurrió con pues, el pueblo de México durante tantas décadas por lo planteado por Televisa y sus programas chafísimas y terribles que nada más motivaban la ignorancia. Le pido al equipo que nos